en eso. Listo, estandarización significa todo lo que, y optimización van de la mano juntos, ¿no es cierto? Significa de que traten en lo posible de hacer lo que le piden las técnicas de cómo conseguir la adquisición de una imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a las ecogenicidades, de acuerdo a las metodologías son, ¿no es cierto? Esas cosas tan básicas que le decimos, aumente su 70% de la imagen, ¿no es cierto? Si son dos estructuras diferentes, primero hago una imagen, luego hago una imagen de la otra estructura, y así, ¿sí? Por favor, estandarización, ¿listo? Sistematización significa que no me salte pasos, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, en un útero, ay, ya me gusta el dibujo que estoy viendo, no, haga lo que tiene que hacer primero, ¿cierto? Vaya por útero, termina ese útero, ovario derecho, ovario izquierdo, ¿no es cierto? Y de esa forma, lo mismo que en abdomen, ¿no es cierto? Va a ir a ir por hígado, supongo, vesícula, páncreas, una cosa, de acuerdo a la sistematización que usted ya está acostumbrado, porque si no tiene una sistematización, puede saltarse cosas. ¿Sí? Y de acuerdo a los consensos, traten lo posible de apegarse a los consensos. Si no, hay veces no le va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Así hablando de endometrio engrosado, nosotros decimos, ¿está en la perimenopausia o está en la posmenopausia? En la perimenopausia, creo que de ahí la sacamos a la señora de pensar en algo, en una situación maligna, hasta un endometrio secretor que está engrosado, ¿no es cierto? Entonces, de patologías no hay mucho en cuanto a una mujer premenopáusica o en edad fértil, como quiera llamar. En una posmenopáusica llamará la atención si el endometrio es arriba de 5 milímetros, ¿no es cierto? 10 es cuando estamos con terapia de reposición hormonal o usuarias de tamoxifeno, ¿no es cierto? Hasta 5 milímetros. De 5 a 10 debería de darnos ya alguna sospecha, ¿no es cierto? Y peor aún, si no es usuaria de ese tipo de situación, ¿no es cierto? Si no está con terapia de reposición y si no es usuaria de tamoxifeno, ¿sí? Entonces, eso nos debería llamar la atención en una mujer posmenopáusica en endometrio engrosado, ¿cierto? Entonces, aquí creo que teníamos un ejemplo, 9.8, déjenme ver. Ok, era una señora del 60 y pedazos, entonces debe estar con 50 y algo años, ¿no es cierto? Entonces eso, ¿no? Entonces un endometrillo medio engrosado, ¿cuánto midió? 10 milímetros, ¿no es cierto? 10 milímetros y un ovario, el derecho que mide 1.5 y el izquierdo que mide 1.1. ¿Tenemos folículos en esos ovarios? No tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? ¿Tenemos un engrosamiento endometrial? Sí. ¿Nos llama la atención? Por supuesto, porque ella no es usuaria de terapia de reposición hormonal, ¿no es cierto? Y los ovarios, ¿está todo bien? Al parecer sí, pero sí tiene un aspecto anovulatorio, ¿no es cierto? Porque menos de 1.5 ya deberíamos de considerar aspectos anovulatorios. Hablar de, como le digo, son casos así muy aleatorios, bien random, ¿sí? No hay una secuencia muy específica, ¿sí? Lo que más nos llama la atención. Una vesícula vitelínica duplicada, ¿es cierto? Una vesícula vitelínica duplicada nos haría pensar en qué? ¿En un criterio de buen pronóstico de una gestación? No. De ninguna manera, ¿no es cierto? No nos haría pensar en eso, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, vesícula vitelínica duplicada, siempre criterios mal pronósticos. Fíjense ese saco gestacional. ¿No? Pero ¿por qué no haría pensar si parecen dos sacos? No he entendido, claro. ¿Por qué no haría pensar en embarazo anular si se ven dos sacos? No son dos vesículas distintas. ¿Por qué no haría pensar? Porque no están separados, pero están juntas, ¿no? Están juntas, ¿no? Entonces, están prendidas, entonces por eso no es la forma de presentación de una gestación general. ¿Sí? Ese embarazo no sería viable entonces. ¿Ese embarazo? No sería viable. No formó embrión. Hasta ahí nomás digo, no formó embrión. ¿Sí? Nuevamente, tenemos un útero, ¿no es cierto? Dice coágulos en cavidad endometrial. Creo que eso ya está cantado, ¿no es cierto? Hemos medido el grosor, hay una heterogeneidad dentro de ese endometrio, aplicamos Doppler a ese endometrio. Mapeó Doppler, ¿no ves? ¿O no mapeó? No mapeó Doppler, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, si no mapea Doppler, es coágulo. Perfecto. Y hemos evaluado ovario izquierdo, ovario derecho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos algún cuerpo lúteo por ahí, entonces probablemente viene de una gestación fallida, ¿no es cierto? Seguramente ya hubo un aborto, ¿no es cierto? Tenemos un aborto. ¿Esto sería aborto incompleto o no? Al haber coágulo, ¿es incompleto? No. Completo, ¿no es cierto? No solamente es coágulo, ¿no es cierto? Solamente es coágulo, ¿no es cierto? Y probablemente con una pobrísima actividad luteal porque no tenemos cuerpo lúteo en los ovarios, por eso es que falló el embarazo, ¿no es cierto? Cuando hay gestos se mapea, ¿no? Sin duda que sí, ¿no es
es cierto? Otro caso, ¿no es cierto? Tenemos con un poquito de sangrecita adentro, un poquito de depósitos de fibrina, ¿no es cierto? De depósitos de fibrina. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Nuevamente, ovario derecho, ovario izquierdo sin evidencia del cuerpo lúteo. Las fístulas arteriovenosas pueden ser congénitas o pueden ser iatrogénicas, ¿no es cierto? Las congénitas son pues, las que van a presentar desde nacimiento y las iatrogénicas son las que nosotros hacemos de que se provoquen. Porque cuando le aceptaste el 70-30, ¿no es cierto? Ese es cuando te llega, cuando hay una ecografía cerca de tu centro de salud, ¿no es cierto? Doctor, te cuento que a mí en mi consultorio, ¿no es cierto? Un 70-30, yo le doy 30% de la ecografía, pero mándeme pues esas las que son para alegrar y esas cosas, ¿no es cierto? Y vas diagnosticando coágulos como restos, ¿no es cierto? Y cuando haces eso, pasará a manos de quizás un colega que no tiene la experiencia de hacer, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos luego una fístula arteriovenosa. ¿Por qué? Porque Legrand lesionó, ¿no es cierto?, el miometrio y crió esas alteraciones vasculares. Entonces esas malformaciones arteriovenosas, lo que significa que muy probablemente, inclusive, tal vez llegó a lesionar miometrio y tal vez casi ocasionar una ruptura uterina, ¿no es cierto?, una perforación uterina, perdón, ¿no? Entonces, sean más criteriosos, por favor, en el momento de diagnosticar coágulos, restos ovulares. Entonces, tendrán a hacer, no doctor, usted no puede encontrar ni 30% de todo. Bueno, ya depende de ustedes, ¿cierto? Así que depende de ustedes, pero sepan de que pueden llevarla a esa paciente a una perforación uterina o una fístula arteriovenosa. ¿Qué sigue después de esto? ¿No es cierto? Seguirán adenomiosis, ¿qué más? Porque esto tardará en repararse, ¿no es cierto? Estas fístulas arteriovenosas. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Adenomioma, otro embarazo, se prenderá la matriz ahí, ¿no es cierto? Perdón, la placenta, ¿no es cierto? Y así, placenta acretitis placentaria, y así por delante, ¿no es cierto? Muy bien. Una lesión quística, ¿no es cierto?, retrouterina. Alguien creo que preguntaba cómo es entonces el aspecto de una imagen quística que pueda pensarse en endometrioma. Es esta, ¿no es cierto? Una imagen con un patrón bien denso pero homogéneo dentro de esa imagen quística. Entonces, y luego los clásicos 3 controles que habíamos dicho durante 3 meses consecutivos. Si se mantienen esas características de esa imagen, entonces usted considerará que es un endometrioma. ¿Es un quiste hemorrágico? Probablemente no, si se mantiene esa queja. ¿Por qué? Porque el quiste hemorrágico tendrá que desaparecer, ¿cierto? Muy bien. Histerectomía y Rosalvo, ¿no es cierto? Es una paciente que está histerectomizada. Creo que aquí no tengo la foto del muñón, solamente tengo una situación postquirúrgica, ¿no es cierto? Entonces tenemos una imagen tubular. Para esta clínica, dolor, ¿no es cierto? Tenemos dolor, tenemos algunas secreciones y nosotros tenemos que al momento de colocar el transductor molesto. ¿No es cierto? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que jamás vamos a ver una trompa, salvo que esté con un contenido. Entonces ahí está, llegó el momento de ver una trompa con contenido. Entonces nosotros tenemos un microsalto, ¿no es cierto? Quizás sea un poquito de sangre, no lo sé, quizás sea simplemente un inflamatorio, pero de que hay una anexitis lo hay, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces estamos viendo la viscosidad, ¿no es cierto?, de esa imagen tubular. ¿Ok? Muy bien. Respecto a dispositivos, los dispositivos estamos acostumbrados simplemente a hacer algo básico, que es medir desde el fondo uterino hasta la parte más superior de las astas horizontales. Nosotros decimos, si está más de 2 centímetros, podríamos decir que es bajo, ¿no es cierto? Si está menos de 2 centímetros, que está in situ. No siempre hay veces funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque usted le hace una ecografía y dice, tranquila señora, está todo bien, no se va a embarazar, al otro mes se embarazó, vamos a suponer. ¿Por qué razón? Porque es necesario tener una 3D. Esa misma imagen es déjeme ver, aquí está, ¿no es cierto? Salvatierra da Silva Vivian, es colega paisana brasilera de la doctora, ¿no es cierto? Y es de ella misma. Entonces, ¿será que estaba in situ? ¿Será que estas astas horizontales que estaban allá en un cuerno? No, ¿no es cierto? Fíjense, no está. Entonces, es muy probable de que esta señora sí pueda embarazarse porque no está posicionada de una forma adecuada. Pero preguntamos con unos ginecólogos, dice que no hay problema. No hay problema, queda bien nomás ahí, ¿no es cierto? Se lo mandamos ese informe a la médico que solicitó, se retiró esa vía y se volvió a colocar como tiene que ser. Entonces, ¿por qué? Porque si es que están en un consultorio privado, jamás vas a llegar a
paciente así, ¿no es cierto? Porque va a depender de ese estudio para ver, porque no estamos hablando de que todo bien es salir, no, estamos hablando de que se va a embarazar o no se va a embarazar, ¿no es cierto? Entonces, preferible reposicionar ese dispositivo, ¿cierto? Porque no está bien posicionado. Con la evaluación bidimensional in situ, ¿no es cierto? Con la evaluación tridimensional no está in situ, ¿no es cierto? Está heterotópico, ¿cierto? Y con las astas horizontales deflexionadas, ¿no es cierto? Muy bien, lo mismo. ¿Y esto sucede con todos los dispositivos o...? No, más con la TE de Boca, ¿no es cierto? Y un DIU in situ heterotópico midiendo 3 centímetros de distancia, ¿no es cierto? Pero resulta que no es. Mismo paciente, Brigitte, o sea, no la misma paciente, es otra paciente, pero digo, estas dos fotos son similares de la misma paciente. Esta ya la pasamos, ¿no es cierto? La Silva Vive, ya la pasamos. Estamos con otro caso. Nosotros podríamos poner DIU heterotópico o DIU no posicionado. ¿Por qué? 3.07 de distancia del fondo a la T. Pero nos olvidamos de que no necesariamente el fondo, porque el fondo puede ser grueso o puede ser fino, ¿no es cierto? Y simplemente nosotros hemos aprendido a medir desde el fondo hasta el DIU. Pero ¿cómo está el miometro? ¿Es así de ladito o es así grueso? Porque si es grueso, el fondo uterino, entonces va a ser grande la distancia, ¿se entiende? Entonces, otra vez la recomendación, en algún momento, cuando haya la oportunidad de poder hacerlo en un curso 3D, es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque colocamos la 3D super normo posicionado. Las astas horizontales que están en los cuernos del útero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia del 3D. Entonces, aquí le estamos poniendo in situ y aquí le estamos poniendo heterotópico. Sin embargo, el in situ estaba heterotópico sí, claro, ¿no es cierto? El in situ estaba heterotópico y el heterotópico estaba no inserto. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces, siguiente. Respecto a la cervicometría, ¿no es cierto? La cervicometría, todos los consensos, ¿no es cierto? FIBO, Fetal Medicine Foundation y SWOG recomiendan nunca jamás medir con un transductor transabdominal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el peso de la vejiga, el peso de tu mano puede aplastarlo como una masita al cervix y dar falsos negativos de un probable comportamiento cervical. ¿Cierto? Porque vos al apretar con tu transductor en la panza de la mujer, pues estás estirándolo como una masa ese cervix. Y le estamos dando, perdón, no está aquí, estamos viendo simplemente una adquisición con transvaginal y una adquisición con transabdominal. Y esa misma medida yo a propósito hice con una fuerte presión y con una leve presión. Y la diferencia, 4.9, 4.0. Fíjense, 4.0, 4.9. Entonces hay diferencia cuando usted hace presión con la mano, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se recomienda siempre que sea por vía transvaginal, ¿no es cierto? Ok, aquí tenemos una histerectomía, esto es lo que vimos también en un caso hoy. Respecto a la histerectomía, ¿no es cierto? Nosotros recomendamos de que cuando usted introduce el transductor, ya saben el antecedente que tiene histerectomía, sí, ok. Cuando saben que tiene histerectomía, no vaya con la misma fuerza y con la misma velocidad que hace cuando tiene útero. ¿Por qué? Porque el cervix ya no tiene esa fuerza que le ayudaba el fondo uterino. Es más lábil, es más flexible, es más movible, es más maleable. Cuando usted entra con su transductor, usted lo aprieta así, lo hace como una masa apretadita con el transductor. Por eso, mano súper leve, entrando de a poquito, porque cuando usted aprieta, este cervix se pierde, este muñoncito cervical se pierde. Entonces, siempre vayan con mano muy sutil cuando haya historia de histerectomía, ¿sí? Entonces, y medir lo mismo, longitudinal, longitudinal, anteroposterior y transversal, ¿no es cierto? Ponemos Doppler, está todo bien con la vascularización, todo bien. En la topografía donde estuvo el fondo uterino, no hay masas, no hay colecciones, debería de colocar fondo y saco de Douglas que no presenta masas ni colecciones durante la evaluación. Unión cervical de aspecto ecográfico conservado. Al estudio Doppler, vascularización conservada, ¿sí? Respecto al entrenamiento que le da la ISWOG, en la ISWOG, cuando ustedes entran a la página de ISWOG,
Hay diferentes mini cursos que ustedes pueden hacer, hasta inclusive le dan certificaciones de los cursos. Hay cómo medir una TN, hay cómo medir un hueso nasal, hay cómo medir los criterios de cromosomopatía, hay cómo realizar cervicometría, y cada cursito que usted hace le da un certificado en línea, así que vienen una montonera de certificados para aprender de su consultorio, y la doctora Manchana lo va a hacer porque ya tiene la clínica, así que lo vayan a ver y no se pare va a estar teniendo el curso de YouTube, ¿no es cierto? Entonces, claro, sirve para pantallar, ¿no? Eso nos gusta porque los pacientes miran eso cuando ven. Entonces, hartos cursos de la ISOP, puede ser 10, ¿cierto? No, es free, chigrasa, ¿no? Entonces, en la cervicometría, ¿no es cierto? La ISOP recomienda esto, medir el peso, lo vamos a leer cuando toque, así que ya lo van a entrar en su casa y van a leer. Entonces, te recomienda hacer una buena exploración del cervix, ¿no es cierto? Según ISOP, te recomienda hacer de acuerdo a la reflexión que tenga el cervix, ¿no es cierto? Te recomienda evaluar en el caso de que haya una embolización, ¿no es cierto? O también le llaman el dedo de guante, también le llaman, ¿no es cierto? Esto de acá. Entonces yo tendré que medir el cervix anatómico y tendré que medir el cervix funcional. Entonces, porque no será suficiente que yo mida, por ejemplo, mide 3.6. Todo bien, doctor. ¿Por qué? Porque ¿cuánto debe de medir el cervix? Mayor a 2.5 centímetros. ¿No es cierto? El doctor que está midiendo desde el OSI hasta el OSE, está midiendo 3.6, está normal. Claro, que en medida anatómica está normal, pero no contás que el saco amniótico está entrándose, está empujando, ¿no es cierto? A punto de haber ya una ruptura amniótica, a punto de haber una amniorexia y haber un parto prematuro. ¿No es cierto? Entonces tendrás que medir el cuello anatómico, ¿no es cierto? La medida anatómica y la medida funcional, o sea, cuánto te queda de residual del cervix. Entonces, pues tendrás que colocar, ¿no? Medida de cervix funcional, medida de cervix anatómico 3.5, medida de cervix funcional 0.8 centímetros, ni un centímetro, vamos a suponer, ¿no es cierto? Entonces eso tendrás que medir, ¿no? ¿Ya? No se olvide. Como les digo, hay criterios, ahí entran a la SWOT, cervicometría, ahí van a tener los pormenores, y ahí está el protocolo, es una montonera de cosas, ¿no es cierto? Que les pide. Dentro de eso también habla mucho de la fibronectina, si es positivo o negativo. Eso lo tenemos en nuestro medio, no lo tenemos, de hecho, por supuesto que no lo tenemos. En nuestro medio del sistema público, en el sistema privado lo tenemos. ¿Cuánto cuesta? Carísimo. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué es la fibronectina? ¿Recuerdan de cuando avanzamos histología y la matriz extracelular y todas esas cosas? Es una proteína, ¿no es cierto? Que está dada en los fenómenos de reparación, ¿no es cierto? En los fenómenos de la coagulación. Resulta que la fibronectina también puede ser evaluada durante la gestación. ¿Qué es la fibronectina en el embarazo? Ayuda al plegamiento corial del saco hacia el útero. Entonces, cuando nosotros tenemos niveles de fibronectina mayores en esa secreción cervical, porque esa es la forma que se evalúa, entonces nosotros tenemos alta probabilidad en la secreción cervical, alta probabilidad de que vaya a haber un parto prematuro, coincidente con mis mediciones que yo voy a hacer del cervix. Muy bien, nuevamente mostrando eso, ¿no es cierto? No se olviden, ¿no? Respecto a embarazos ectópicos, me parece que hay presentaciones muy diversas. Lo que sí tendrán ustedes que saber primero cuál es la topografía más común, tubular, ¿no es cierto? Que es la topografía más común. Y otra cosa, ver la vascularización alrededor, porque así como veíamos la vascularización cuando está in situ, está dentro de la cavidad endometrial, vemos esa decidua que ya está criando esos anclajes vasculares, vemos como ya hay la vascularización alrededor de la decidua. Esa misma vascularización nosotros podemos encontrarla donde sospechamos de esa imagen como embarazo ectópico. Doctor, y también encontré un cuerpo lúteo que tiene la vascularización en anillo de fuego. Entonces, tener dos anillos de fuego nos debería llamar la atención, ¿no es cierto? Uno será la del cuerpo lúteo y otro probablemente del embarazo ectópico. ¿Qué otra cosa más vamos a encontrar? Un endometrio engrosado, ¿no es cierto? Entonces el endometrio engrosado, obviamente, si ustedes miden niveles ¿qué se llama? De fracción beta, de la cosa, ¿no? de la beta HCG, ¿no es cierto? Arriba de 1500, ¿no? Entonces eso, ahí está confirmadísimo el diagnóstico, pero ver esa vascularización tanto en el cuerpo lúteo como en esa reacción desigual donde ustedes consideran que es una imagen de sospecha de embarazo ectópico, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando, ¿no? Bien, ¿sí? Una reacción por aquí, uno va a ir por acá y no siempre va a ser lo que uno dice, ¿cierto? Porque fíjense, había un endometrio engrosado por acá, para parecer no. Había un cuerpo lúteo por ahí, hasta pareciera que es esto, ¿no es
es cierto? Solo que son se olvidó de ponerle Doppler, son seguidores, ¿no? Así que, pero probablemente tenemos la citada de mi hora de boca, yo creo, no le puse Doppler, pero probablemente este sea el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Tiene aspecto, ¿no? El cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Pero nos llama la atención, ahí está, un poquito de Doppler, ¿no? Nos llama la atención esto de acá, ¿no es cierto? Útero en transverso, endometrio, trompa, que ya sabemos que no es la trompa, el ovario, pero tenemos esta imagen, le llaman imagen endona o endógena, ¿no es cierto? Entonces, la tenemos bien aquí, ¿no es cierto? Entonces, es un señal de un embarazo ¿no es cierto? Normal, ¿no? Que no es una topografía muy común de encontrar, ¿no? 1%, 1.2% dice la literatura, ¿cierto? Entonces, no es una topografía muy común. ¿Sí? Muy bien. Respecto a esto, ¿no es cierto? Pérdida de la transición endometrio, asimetría de paredes, heterogeneidad difusa, ya dijimos pérdida de la transición endometrio, sombras en abanico y áreas quísticas de degeneración. Entonces estamos hablando de adenomiosis, ¿cierto? Entonces siempre tenemos en cuenta eso. ¿Qué más? Adenomiosis uterina es la misma, ¿no? ¿Cierto? Se ha de cervix, ¿no es cierto? Tenemos un cervix ahí, me parece que está todo bien, pero tenemos este líquido abundante, ¿no es cierto? En la cavidad endometrial, ¿no es cierto? ¿Será que el problema es de útero? No, al parecer quizás sea un problema de cervix. ¿Por qué? Porque ya venía con un Papá Nicolau, ¿no es cierto? Con presencia de células atípicas y demás, ¿cierto? Entonces nos llama la atención ese contenido líquido dentro de la cavidad endometrial. Nosotros utilizamos el Doppler y vemos una vascularización abundante, anárquica en el cervix, ¿cierto? ¿Qué más? Luego evaluamos la vejiga. ¿Será que esta vejiga, esa pared está normal? No, no está normal, por supuesto que no está normal. Entonces tenemos ya irregularidades en la pared vesical. Entonces probablemente ya hay un compromiso también hacia la vejiga, ¿cierto? Muy bien. Respecto a un hallazgo, mejor dicho, a un caso de una cesárea típica, la mayoría de los casos los hemos sacado de la maternidad. ¿Por qué le llamaron cesárea típica? Porque es así. Venía de un antecedente de una histerectomía por una placenta previa, ácreta, ¿no es cierto? Entonces, lo que se tenía que hacer era una histerectomía y luego también se tenía que ser más radical y también quizás abordar un poco de vejiga. Entonces, lo que se decidió fue dejar un pedazo, ¿no es cierto? Un pedazo ahí de cervix, por eso se llama típica, porque no hubo una histerectomía radical total, se dejó un pedazo ahí para no lastimar vejiga, ¿no? Por eso le llamaron como cesárea típica. Entonces, todo este terminio, fíjense que el muñón no es característico de un muñón convencional, está todo heterogéneo, está engordado, ¿cierto? Aumentado de esos diámetros, ¿no? Bien heterogéneo, no es algo tan clásico de un muñón, ¿cierto? Entonces, con bastante vascularización, y fíjense cómo la vascularización invade a la vejiga. Entonces, en este caso, justo ahí era el operador, entonces decide no ser tan radical en cuanto a la histerectomía. Entonces dejamos ese pedazo por ahí, ¿no? De cervix para no tener que tocar vejiga, ¿cierto? Y está bajo monitoreo, ¿no? Ecográfico. Hasta ahora va yendo todo bien, ¿no? No hubo ninguna interferencia, ¿sí? Muy bien. Entonces puede ser que se toquen con ese tipo de casos, ¿no? Respecto a criterios de gestación inicial, criterios de buen o de mal pronóstico, y esto lo ven en casa, hay criterios bien variados, algunos son coincidentes con todos los consensos, ¿no? Bradicardia embrionaria, saco gestacional pequeño, saco vitelínico grande, y aquí fíjense solamente el saco vitelínico grande, pero también nosotros tenemos el saco vitelínico atrófico, ¿no es cierto? Y otra cosa, bradicardia embrionaria, digo sí y digo no, ¿por qué? Porque dependiendo que la gestacional, porque si es hasta las 5.1, perdón, 5.5, 6 semanas, todavía nosotros tenemos menos de 100 latidos por minuto, ¿no es cierto? Entonces tendremos que saber en qué edad gestacional estamos. Entonces para eso tenemos criterios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto debería de estar la frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad gestacional? Entonces ahí tenemos criterios para considerar si estamos dentro del esperado o no, ¿cierto? Para considerar criterios de buen o de mal pronóstico. Respecto a los criterios de buen pronóstico que nosotros hemos hablado en clase fue que el saco gestacional esté en fondo uterino, menor a 20 milímetros de distancia del fondo, que la razón LCM
diámetro medio del saco gestacional sea mayor a cuánto, mayor a 5 milímetros, ¿no es cierto? Que haya vesícula vitelínica entre 3 y 6 milímetros, ¿no es cierto? ¿Qué más? Que haya embrión, que haya embriocardia, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces que haya cuerpo lúteo con actividad luteal, o sea, con actividad doppler importante. Entonces, todos esos criterios son de buen pronóstico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso pueden ir asociando a otros conceptos también. Estos son simplemente que se llama clasificación clínica, ¿no es cierto?, del aborto, ¿no? Así que aquí te dice señales, signos y síntomas, y aquí más o menos algunos hallazgos ecográficos en cuanto a un aborto inevitable, ¿no es cierto? Entonces lo que te dice, ¿no? Vitalidad embrionaria presente o no, desenvolvimiento embrionario adecuado, despoblamiento sería desprendimiento ovular, ¿no es cierto?, mayor al 40%. Respecto al desprendimiento, usted tiene que considerar dos cosas. El aborto abarca hasta dónde, hasta las 20 semanas, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ¿no ves? ¿Estoy en el primer trimestre o estoy en el segundo trimestre? Estoy en el primer trimestre, porque en el primer trimestre se habla de porcentaje de desprendimiento, mientras que en el segundo trimestre se habla de volumen del hematoma. Entonces, si es mayor al 40% en el primer trimestre, entonces nosotros consideramos de que va a ser que un embarazo no va a ser viable. Si nosotros hablamos de un 50 centímetros cúbicos de volumen de hematoma en una gestación de segundo trimestre, hablamos de que también esa gestación no va a ser viable. Entonces, ustedes tienen dos formas de evaluar. Uno, por porcentaje de desprendimiento primer trimestre. Dos, por volumen de hematoma en el segundo trimestre. Entonces, cuando ustedes estén en el primer trimestre, el porcentaje si es mayor a 40%, embarazo no viable. En segundo trimestre, si es mayor a 50 centímetros cúbicos el volumen del hematoma, embarazo no viable. ¿Se entendió? Bien. Pero saca el volumen igual, ¿no? Como Longitudinal a pie por transverso y sale el volumen del hematoma, ¿no es cierto? Un caso que no siempre te lo vas a topar en tiempo real, ¿no es cierto? El aborto incompleto, por así decirlo, ¿cierto? O inevitable. Nosotros estamos con un saco gestacional ya comprimido con las contracciones uterinas a full. Fíjense cómo está el saco gestacional en toda la cavidad uterina, llegando inclusive a abrir cuello, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo, obviamente con dolor intenso de la señora, ¿no es cierto? Estábamos a 17 y 14, ¿no es cierto? Y seguíamos evaluando 17 y 17, no había mapeamiento vascular, y luego llegó las 17 horas y 21 minutos, que durante la evaluación ecográfica terminó de salirse el saco y ahora tenemos un útero vacío en ese mismo instante, ¿no es cierto? Entonces estuvimos presenciando el progreso de un aborto, ¿no es cierto? De un aborto. Y pusimos Doppler. Tenemos restos ovulares, ¿no ves? Y las mandamos a alegrar, ¿no ves? A Meo, ¿no ves? No, muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene vascularización. Entonces, doñita, tómese una ampollita de metergil, unos 2 ergotrate, vaya para su casa, ¿no es cierto? No, que no es así. No la mandemos a alegrar, ¿no? O a un no, doctor, 50%, bueno. ¿Listo? Criterios de gestación inviable, ¿no es cierto? Seguimos con los criterios de gestación inviable. Un saco gestacional, ¿será que está bien en fondo uterino o no? No, ¿no es cierto? No está en fondo uterino. Muy bien. ¿Cuándo fue esto? ¿Fue el...? Ni lo estoy usando, ¿vieron? A ver. No, es que para empezar no es de esta, no importa, aunque no sea de esta máquina, es de 206. Ah, ya vi. No, no lo estoy usando. No lo estoy usando. ¿Sí? Entonces, 14 de agosto, Viviana Cosa, ¿no? Viviana Quinta, 14 de agosto, y seguimos evaluando ese saco gestacional. Estaba medio irregular, ¿no es cierto? Ok, irregular. Tenemos una vesícula vitelínica, por ahí. El contenido está medio regular también, ¿cierto? Y luego tenemos 14 de agosto que va a medir un embrión. Mide 2.7. ¿A partir de cuánto de longitud cráneo-caudal ya tenemos embriocardio? ¿A partir de cuánto? Incluso de 3, 5, ¿no? No. Para latidos. Longitud